estamos con el estudio de todas esas etapas que Israel pasó desde que salió de la esclavitud, iba a cruzar ese desierto que les llevaría a la tierra de Canaán. Y hoy nos toca descubrir todo aquello que pasó en Pin Hairot, otra de las estaciones o jornadas, como le queramos llamar, que Dios determinó para el pueblo de Israel. Estamos en ese salir del pueblo de Israel de Egipto, de un tiempo de esclavitud. Vamos a Números 37:7. Partieron de Etán y retrocedieron hasta Pin Hairot, frente a Baal Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Busquen Éxodo 14 porque ahí es donde vamos a estar hoy detenidos. Éxodo capítulo 14, versículo 1. Se está hablando de lo que pasó en Pin Hairot. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pin Hairot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal Zephón. Para que nos ubiquemos, Pin Hairot es también una localidad fronteriza entre Egipto y el desierto de Sinaí. Sucot, Netán y Pin Hairot hacen parte de la frontera que dividía a Egipto del desierto de Sinaí. Pin Hairot significa boca de caverna o de libramiento. Fue el tercer y último campamento antes de pasar el Mar Rojo. Aquí en Pin Hairot es cuando va a empezar ese evento maravilloso y sobrenatural. El pueblo sale, llevan 3 días de caminata y el Señor dice: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pin Hairot. Por lógica, el pueblo debía seguir hacia el este, pero de repente el Señor dice que debe dar la vuelta. Entonces, bajo esa orden, el pueblo no queda de frente a Canaán, sino de espaldas. Era algo sin sentido. No, hermanos, Dios no hace nada sin sentido. Todo lo que hace Dios en nuestra vida tiene un sentido, y así en esta enseñanza queda manifiesto, ¿no? Dios no dice devuélvase, ni aquí Dios se equivocó y el pueblo dice: pero ¿qué estás diciendo, Dios? ¿Por qué nos tenemos que devolver? Era preciso que se devolvieran, y en esto había un propósito de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él no hace nada sin sentido. Amén. Dios sabía que Faraón creía que los hijos de Israel estaban vagando y sin rumbo, es decir, que se habían perdido, que estaban atrapados por el agua. El Faraón conocía obviamente la ruta, conocía la geografía de todo ese territorio. Obviamente el Faraón no sabía que Dios había dado esa orden. Entonces él la tomó, la lectura que le dio Faraón a esto, a ese devolver, giren y devuélvase, era que el pueblo se había perdido. Dios conocía el corazón de Faraón, sabía lo que estaba pensando, porque Dios conoce el corazón y las intenciones del hombre. Para la lógica humana, hermanos, para nosotros, que casi siempre operamos bajo la razón, bajo lo que tiene sentido y lógica, si no le vemos razón a algo o lógica, pues pensamos de que no tiene sentido. Él a veces no es lógico. Entonces, a nosotros pocas veces nos gusta creer en lo sobrenatural. De hecho, la persona que camina sin Dios le da poca credibilidad a lo sobrenatural. Y nosotros que sabemos que tenemos un Dios sobrenatural, a veces se nos olvida eso. ¿Por qué? Porque la lógica es la que toma la rienda de eso que está aconteciendo. Entonces, para Israel, en este caso, la estrategia de huida, en este sentido, salían de la esclavitud, venían huyendo de Faraón. Pues para ellos, la lógica era que tomaran distancia entre ellos y Faraón, que hubiese una distancia. Esa sería la estrategia lógica que ellos, pues, los israelitas, hubiesen pensado, ¿no? Pero bueno, vemos que aquí las normas y la guía del pueblo no estaba bajo el dominio del pueblo. Dios era el que iba a dirigir. Entonces, en este caso, nosotros no conducimos nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Nosotros dirigimos la vida de acuerdo a lo que Dios determina para nosotros. Es algo que nos bendice. Si el Hijo de Dios aprende rápido a aceptar las disposiciones de Dios, todo le irá bien. A veces no sale todo bien porque los mismos hijos de Dios, los cristianos,
no aceptamos las disposiciones de Dios para nuestra vida. Y esto era una de las enseñanzas a través de esa nube que Dios quería también enseñar al pueblo. Y es algo que tendríamos que aprender rápidamente. Lo digo rápidamente porque a veces se lleva mucho tiempo de cristiano, años siendo cristiano, convertidos a Cristo, caminando con Cristo, pero nos cuesta aceptar las disposiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos. Si las aceptamos y si caminamos de acuerdo a esas disposiciones, nos irá bien. Amén. Así que cuando algo ocurra en tu vida que no esté de acuerdo a lo que tú esperabas, esos resultados que tú estabas esperando, piensa en esto. He aceptado, he caminado, he obedecido las disposiciones de Dios para mi vida, o he caminado y he marchado de acuerdo a lo que yo creo que era lo correcto. Entonces, vemos que después de 3 días de camino, el pueblo de Israel se encontraba en esta situación. Vemos que por el este estaba el Mar Rojo. Hacia el sur había montañas muy altas, difíciles de escalar, difíciles de cruzar. Y por el oeste, los egipcios con sus 600 carros con sus capitanes. Estos capitanes eran audaces y obviamente era un ejército orgulloso en su propia capacidad. Y este era el panorama con el que se enfrentó Israel ahí en Pinairot. Cuando ellos alzaban su mirada, esto era lo que veían. El mar por un lado, montañas y el ejército de Faraón detrás de ellos. Un ejército que tenía un gran poderío humano, pero Dios no estaba con los egipcios. ¿Ven? Humanamente no había salida para los israelitas, pero hay algo que diferenciaba a los unos de los otros. El omnipotente Señor estaba favoreciendo a Israel. Y ese mismo Dios que favoreció a los israelitas allí antes de cruzar el Mar Rojo, es el mismo Dios que está contigo y conmigo. Amén. Es el mismo Dios omnipotente que obra a favor de sus hijos. Entonces, esta diferencia marcaba, este estar y el no estar, marcaba una gran diferencia entre unos y otros. ¿Amén? Y eso sigue pasando. Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Obviamente que los que no son hijos de Dios no tienen la protección de Dios, pero el Hijo de Dios tiene su protección y su cuidado. Sabemos bien que el Señor no suele hacer las cosas basándose en la sabiduría humana. Esa sabiduría sobrenatural y divina con la que cuenta Dios tenía un propósito, mostrar sus atributos divinos, que el pueblo vea que tienen un Dios sobrenatural y que Él los va a favorecer. Su propósito es que ellos puedan reconocer y ver la omnipotencia que tiene Dios. Tú y yo, que somos cristianos, también tenemos que aprender a apreciar, a valorar, a entender, a comprender, a creer en la omnipotencia de Dios. Hay muchos dioses en este mundo y se ofrecen muchas alternativas para creer en dioses que se acomodan la gran mayoría de veces a los pensamientos humanos, a lo que quiere el hombre. Pero no es nuestro caso. Nosotros tenemos al único Dios verdadero, al Dios omnipotente, al Dios que hace milagros, al Dios que obra cosas extraordinarias en la vida de sus hijos. Si pensamos por un momento en el espectáculo de ver el mar rojo abriéndose ante sus ojos, pues aquí no podía sino obrar la omnipotencia de Dios. Dios quería avergonzar a Faraón y a sus hábiles entre comillas, humanamente, guerreros. Y Dios lo hizo así. El pueblo estaba sorprendido, obviamente, pero Dios quería que el pueblo aquietadamente mirara todo el panorama y entendiera que Dios estaba con ellos. Mientras todo esto se veía venir, los planes de Dios permanecían, amén, y su promesa seguía en curso. ¿Cuál era la promesa? Que ellos llegarían a la tierra prometida. Dios tiene planes contigo y conmigo, Dios tiene planes con su iglesia. Y aunque las circunstancias se vean muy complicadas, los planes que Dios ha diseñado para vuestras vidas
van a seguir, permanecen. Y sus promesas, aquellas promesas que tú has recibido de parte de Dios, siguen su curso. Lo único que tú tienes que hacer es creer y obedecer lo que Dios te ha dicho. ¿Quién de vosotros se ha visto en situaciones donde aparentemente no hay salida humana? Piensa en tu corazón y medita en aquellas situaciones que has pasado o posiblemente que estás pasando ahora mismo, donde tú dices, esto humanamente es imposible de resolver. Hay una cosa que nos suele pasar mucho, que no debería de pasar. Vemos a un Dios que vive actuando. Dios no se cansa de actuar en nuestras vidas de una forma sobrenatural. Pero cuando llegan esas situaciones difíciles, se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado y nuestra fe empieza a decaer. Cuando nosotros estamos con Dios, no hay situación que Él no pueda resolver. Amén. El Señor sabía cómo iba a sacar al pueblo, iba a ser de esa forma milagrosa, ahí en Pinairot. Era la última parada antes de emprender el desierto. El Señor ya tenía planeado la forma en que iban a sacarlos. Si estás atravesando por alguna situación difícil donde tú dices humanamente esto yo no lo puedo, creo que no lo voy a poder superar, creo que no va a haber solución para esto, Dios tiene una solución, amén. Así como la tuvo para el pueblo de Israel, para nosotros también tiene una solución, amén. Y va a ser de una forma milagrosa. A Dios le gusta que nos demos cuenta que por sí mismos no podemos hacer nada, que Él es el que va a obrar y que nosotros tenemos que creer, amén. Dios, antes de que se diera este episodio, les había dicho, yo soy el Señor y por tanto os libertaré de la opresión, os rescataré con brazo tenso y grandes justicias. Dios había prometido libertarlos y no de cualquier forma, sino que Él mismo, Dios los iba a rescatar, justicias, iba a hacer justicia por ellos. Pero al pueblo se le olvidó en ese momento. El pueblo de Israel nos retrata muy bien a nosotros. Así que Dios nos dice en esta mañana, yo os libertaré, y toma esa palabra para ti, yo os libertaré y os rescataré con brazo tenso, o sea, con brazo firme. La diestra de Dios está con nosotros, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Contamos con muchas promesas, la Biblia tiene muchísimas promesas. ¿Quién las ha dado, hermanos? Las promesas no me las ha dado un hombre, no te las ha dado un hombre. Solemos a veces prometer y no cumplir. Las promesas que contiene la palabra de Dios han sido dadas por Dios, por el yo soy. Amén. ¿Saben qué quiere decir ese yo soy? Que Él nunca cambia. Él es el Dios fiel y prodigioso. Que Él estaba en el pasado, está en este presente y estará en nuestro futuro. Entonces, las promesas no las ha hecho una persona limitada que se olvida de lo que promete, no las ha hecho Dios, porque las ha hecho Dios, tú y yo las debemos de creer, ¿amén? Porque Dios no miente, Dios es inmutable. Si Dios favoreció al pueblo de Israel en ese episodio de Pinairot, nos va a favorecer a nosotros, amén, hermanos, y eso es lo que debemos de creer, porque Él está siempre presente. ¿Recuerdan lo que significaba el tal? Yo estaré. Cuando nosotros sabemos que las promesas las ha dado yo soy, el que ha estado, está y estará, y es una garantía para nuestra vida, que Él calmará nuestras penas. Si esa situación que te tiene desbordado, acude al yo soy. Amén, porque Él estará ahí. Y esa es la garantía para que cuando nos sintamos así, nuestras penas encuentren calma. Amén. Nuestros corazones sean consolados y se ahuyente todo temor. La promesa la ha dado Dios. Créele a Dios. Amén, porque Dios no miente. En esa situación donde esperas ver un milagro, Él está. Amén. Dios está ahí para calmarte. Amén. Para calmar nuestros corazones, para quitar todas penas y sobre todo para que se ahuyente el temor. Éxodo 14, 10 al 12, vamos a leer. Dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí,
Los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo. Subrayen eso, tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. No estamos llamados para tener miedo. Como vemos, a Faraón no le gustó la idea de ver a un pueblo libre. Y dice, ¿qué es lo que hemos hecho? Estas son palabras de Faraón, que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos. Entonces el Faraón se arrepiente y es cuando emprende la persecución para alcanzar al pueblo. Igual que Faraón se dio cuenta de que qué hemos hecho, por qué los hemos dejado libres, si era un pueblo que no servía a nosotros, porque eran esclavos de ellos. Lo mismo sucede con nuestro adversario, con el enemigo, con Satanás. Él sabe muy bien que cuando nosotros venimos a Cristo, dejamos ese pecado habitual, que somos libres, que hemos alcanzado la libertad gracias a Cristo. No gracias a nosotros ni por nuestros méritos, sino gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz. Empieza una persecución hacia los hijos de Dios. Él va a estar constantemente tentando, haciendo que nosotros fluctuemos, vacilemos de nuestra fe. Ese es el trabajo de Satanás las 24 horas del día. Y él quiere que retrocedamos y que nos volvamos a poner bajo su dominio, bajo su servidumbre. Y es lo que nos representa este cuadro del faraón, con esos guerreros, faraón tipo de Satanás y esos guerreros tipos de demonios que van a perseguir al pueblo que ya ha obtenido la libertad. Pero la palabra dice que él está vencido, amén. Vemos que los israelitas alzan sus ojos y vieron cerca a Faraón. ¿Qué pasó? Tuvieron miedo. Si a ti se te presenta el enemigo bajo alguna circunstancia, no temas, amén. Tú cree lo que dijo el Señor, yo estaré contigo y pelearé y os libertaré. Cree lo que dice el Señor, cree en la omnipotencia y en el poder sobrenatural de Dios y no en las escaramuzas del diablo que pretende que menguemos a través de ese sentimiento del temor o el miedo. El miedo fue una de las primeras reacciones negativas contrarias a la fe que el pueblo de Dios experimentó con 3 días de camino hacia su libertad. Llevaban 3 días tan solo. Ellos habían visto milagros, 10 plagas, pero al pueblo de Dios no lo alcanzó ninguna de estas plagas. Habían visto cuando el ángel pasó y exterminó a los primogénitos, sin embargo tampoco ellos fueron tocados. Sin embargo, cuando vieron a Faraón, dice la palabra que tuvieron mucho miedo. Entonces, una reacción contraria a la fe es el miedo. Por eso no debemos darle cabida al miedo en nuestras vidas. Amén. En ninguna de las circunstancias que estemos viviendo. Cuando tú le das lugar al miedo, se nubla la fe. Queda como borrosa. El miedo al pueblo de Israel le hizo olvidar lo que Dios había hecho con las 10 plagas. El miedo les hizo olvidar lo que Dios había prometido, que Él pelearía, que Él les libertaría. El miedo no les permitió mirar hacia arriba. Arriba estaba la nube, estaba la presencia visible de Dios. En el día como nube y en la noche en esa columna de fuego. Sin embargo, el miedo no les permitió mirar hacia arriba, sino que miraron las circunstancias, miraron al faraón con sus guerreros. El miedo les hizo desconfiar del amor y la protección de Dios. El miedo hizo también que el pueblo atacara el liderazgo de Moisés. Atemorizados miraron las circunstancias. Dios no nos manda a mirar las circunstancias y ver impotencia ante ellas. ¿Hay circunstancias que se van a presentar en nuestra vida? Sí, hermanos, de toda índole. Pues tenemos que decir, tengo un Dios todopoderoso que ha prometido actuar a mi favor mientras a mí yo sea obediente a lo que Él me indique. Amén. Vemos que el pueblo de Israel andaba por vista, no por fe. Por eso se llenaron de miedo. Nosotros no hemos sido llamados a andar por vista, sino por fe. Amén. El salmista en el Salmo 34:4 dijo, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Cuando aparezca el temor en tu vida bajo una circunstancia difícil, el salmista nos aconseja que busquemos a quién, al Señor, y Él nos responderá y nos librará. Esas son promesas de Dios.
Pero, ¿qué pasa cuando llegan las circunstancias? No buscamos al Señor, empezamos a buscar las formas de salir de la situación como nosotros creemos. Entonces, pues por eso muchas veces fallamos y no salimos de circunstancias penosas, complicadas. Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Se dan cuenta? La palabra es clara. Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Cuando se presenten esas situaciones, cuando las circunstancias nos estén oprimiendo, dice que hemos recibido un espíritu que nos ha adoptado como hijos y que nos permite clamar a Abba Padre. Papito, quiere decir esa expresión, papi. Sé que me estás ayudando, sé que posiblemente estás también permitiendo estas circunstancias por algo. Entonces, busquemos al Señor, es el consejo del salmista, porque Él nos va a responder. Y tengamos claro que no tenemos que tener un espíritu que nos esclaviza al miedo. Eso era antes, cuando no caminábamos con Cristo. Todas las situaciones nos desbordaban, nos ponían por el suelo, nos llenábamos de miedo, de angustia, hasta anímicamente nuestro cuerpo cambiaba. Porque obviamente no teníamos el Espíritu de Dios morando. Amén. La segunda respuesta negativa que tuvo el pueblo fue un clamor de queja. Una queja llena de incredulidad. El pueblo no vio a Faraón y se arrodilló, no lo vayan a creer, que se arrodilló y se afianzó en lo que Dios les había prometido. No, ni se acordaban lo que Dios había prometido, ni se arrodillaron. Empezaron a clamar, la palabra dice clamar, pero ese clamar no es un clamar de oración que es legítimo. Estamos en una situación difícil, podemos clamar a Dios. Pero aquí fue un clamor con queja y eso es lo que marca la diferencia entre un clamor que agrada a Dios, donde dependemos de Dios, y un clamor que le da lugar a la queja más. Éxodo 14, versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Recordemos que también entre ellos iba mucha multitud de egipcios, se colaron. Y al parecer estos fueron los que alentaron, motivaron a que el pueblo de Dios empezara a quejarse. ¿Por qué nos has tratado de esta manera? Le decían a Moisés, sacándonos de Egipto. Tremendo los cuestionamientos y los reclamos que el pueblo le estaba haciendo a Moisés. Ellos vivían en esclavitud. Sin embargo, aquí por estas palabras pareciese que ellos querían como volver a ese estado, ¿no? Ante la primera circunstancia difícil, ya dijeron, bueno, como que es mejor vivir de esclavo. No, nunca será mejor vivir como esclavo. Dios ha prometido y ha dado libertad, y la muerte de Cristo sirvió para eso, para dar libertad a los seres humanos. Sin embargo, aquí neciamente, porque clamaron con queja, fue lo que sus bocas pudieron expresar. Dice el siguiente verso, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiese sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Quejas y quejas y quejas. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba lleno de temor y se dirige a Moisés con todos estos reproches. Y empezó a echarle la culpa ¿a quién? A Moisés en este caso. Empezó a culpar a Moisés de esa situación. Y es curioso, porque Moisés solamente obedeció las órdenes de Dios. Moisés no fue el que dijo, vamos a hacer una parada en el Pinaidor. No, eso lo dijo Dios. Moisés tan solo estaba transmitiendo lo que había dicho Dios. Pero el pueblo estaba tan cegado, tan nublada su fe, que no vio o no supo apreciar de que Dios no se equivoca, de que Dios es omnipotente y que si estaban ahí, algo Dios quería enseñarles. Cuando se nos presentan dificultades, esas situaciones que intentan desbordarte, que no seamos como este pueblo y empecemos a culpar a los demás. Es que esto nos pasó por esto nos pasó por aquello, por ti, por ti. No, eso no es lo que Dios quiere. No busquemos culpables ante las situaciones que nos estamos enfrentando, porque eso nunca será algo sabio. Eso lo que hace es destruir más nuestra fe, acabar con nuestra esperanza. No echemos la culpa a nadie. Amén. A veces lo que ocurre, hermanos, como ocurrió con el pueblo de Israel, es que Dios nos lleva a situaciones difíciles. Así como Dios
hubiese podido decir, bueno, sigan por esta ruta y evítense en todo esto. No lo hizo. Dios los hace retroceder. Porque el pueblo, como es en cada una de estas jornadas que estamos viendo, Dios quería que aprendieran algo. Entonces, de igual forma, Dios a veces nos permite pasar por situaciones, por circunstancias difíciles. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Porque es un Dios malo? No, Dios no es malo, Dios es un Dios bueno. Y recordemos que todo el trato que ellos recibieron en el desierto era porque Dios tenía que tratar con su carácter. Dios necesitaba tratar con el pueblo de Israel. En este caso, también manifestar su omnipotencia delante de ellos. Dios necesita tratar con nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros nos estemos enfrentando a una situación, a una circunstancia difícil, lo que tenemos que hacer es pensar qué es lo que tú necesitas tratar conmigo, Señor. Esa sería la pregunta, no la queja. No empezar a buscar culpables. Estoy así por esto, por tu culpa, porque tú nos trajiste, porque tú hiciste esto, porque tú dejaste de hacer aquello. No. Es porque Dios quiere y necesita tratar con nosotros. Por eso permite situaciones difíciles también. Las permite. No las permite para castigarnos, hermanos. Las permite para formarnos. Amén. Así que necesitamos aprender esto, hermanos. Porque si nosotros sabemos esto, entonces vamos a aprender a confiar en las promesas de Dios. Amén. No veamos nuestras situaciones difíciles como lo peor, como es que me tocó a mí porque yo soy, bueno, siempre me toca lo malo a mí. No, no. Es que Dios quiere tratar contigo. Y en ese trato va a mostrar su omnipotencia, su poder sobrenatural. Amén. Así que cuando te veas en situaciones de peligro, recuerda, hermano, lo que dice Dios. Amén. Se lo dijo a Israel, pero en esta mañana también nos lo dice a nosotros. Amén. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Os libertaré de la opresión. Os rescataré con brazo tenso y grandes justicias. Entonces, en esa situación en la que estás, cree lo que Dios está diciendo en esta mañana. Os libertaré de la opresión. Se lo dijo al pueblo de Israel antes de salir y a nosotros nos lo está diciendo en esta mañana. Dios ha prometido libertarnos de esas situaciones difíciles con las que nosotros nos vamos a enfrentar o posiblemente nos estamos enfrentando en esta mañana. La vida cristiana no es un jardín de rosas, de flor en flor, no. Hay momentos en nuestra vida que se presentan situaciones difíciles. En esas situaciones acudamos a Dios, clamemos a Dios y no nos olvidemos que Él nos va a libertar. ¿Lo creemos, hermanos? Lo importante de todo esto es creerlo en nuestro corazón. Decir, Señor, yo creo que todo esto me está conduciendo a esto, a que tú cumplas promesas, a que tú trates con mi vida y a poder ver el poder sobrenatural actuando en esa situación. Mis propios ojos viendo cómo tú actúas, cómo tú eres el Dios omnipotente que está a favor de los tuyos. ¿Lo crees? Nuevamente te pregunto, hermano. En Pino Oret, el pueblo de Dios estaba desarmado, no tenía entrenamiento militar y mucho menos estaba acostumbrado para la guerra. Acababan de salir de la esclavitud. Ahí los tenían como esclavos trabajando haciendo ladrillos. No contaban con nada de lo que se necesita cuando tú ves que se está avecinando una situación de guerra. En este caso ellos estaban viendo a Faraón con todos los guerreros. Pero el pueblo fue sacado hacia su libertad completamente desarmado, sin entrenamiento militar y no acostumbrado a la guerra. Y podemos preguntarnos, ¿acaso el Señor se equivocó al hacerlos retroceder, siendo este el panorama del pueblo? Volvemos a decir, Dios no hace nada sin sentido. Dios no es un Dios que se equivoca. Amén. Todo cumple un propósito. Dios quiere alcanzar propósitos con nuestra vida. Amén. Él tiene diseñados propósitos para nosotros. Entonces, todo lo que nos va a ocurrir, obviamente que es permitido por Dios y que Dios lo planifica, va a tener un propósito. Necesitamos vivir situaciones y experiencias necesarias para nuestra vida, ¿no? Así que no huyamos de ellas, porque a veces son necesarias.
¿Por qué necesitamos vivirlas? Para que podamos conocer y ver con nuestros propios ojos, hermanos. Las situaciones nos llevan a ver, pues son situaciones nuestras. De pronto si nos cuentan la situación del vecino, pues no vamos a ver tan claro el panorama. Pero cuando somos nosotros los que estamos metidos en una situación difícil, entonces nosotros vamos a poder ver con nuestros propios ojos que Dios no es un Dios de piedra ni de madera. Amén. Tenemos al único Dios verdadero y Él es todopoderoso. Amén. Bueno, tengo esta situación difícil y yo por mi propia experiencia en todo el desarrollo de esta situación voy a ver con mis propios ojos al Dios todopoderoso actuando a mi favor. Él va a venir, hermano, a salvarnos de las garras del diablo. Porque el enemigo, así como Faraón, él se levanta en nuestra contra y viene a destruir todo aquello que Dios ha querido edificar en nosotros. Pero Dios se va a levantar como un todopoderoso y nos salva de esas garras. ¿Amén? Lo que corresponde a nuestra parte es creer que Dios sí va a obrar de esa forma. Cuando estemos al borde de situaciones complicadas, no se te olvide, Dios va a estar o está actuando a tu favor. Amén. Él es un Dios bueno, bondadoso, misericordioso. Posiblemente no merecemos todo eso, pero así es Dios, nos ama, aun siendo como somos. Va a actuar a nuestro favor. ¿Sabes por qué? Por eso, hermano, porque nos ama. Nos ama con un amor incomprensible para nuestro propio razonamiento, nuestro propio entendimiento. Nos ama y quiere que podamos ver su gloria en cada una de esas circunstancias difíciles. Amén. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo va a hacer con nosotros. Dios está acostumbrado a moverse en los peores momentos de nuestra vida porque es Dios todopoderoso para manifestar su gloria. Porque es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a ver su gloria obrando en nuestras vidas. Amén. Por eso nos pone en Pi-Nairot. Por eso puso a Israel en Pi-Nairot. Y por eso nos pone a nosotros en situaciones difíciles a veces, para que podamos ver cómo Él actúa. Amén. A veces, bajo circunstancias difíciles, creemos estar muy seguros de sí mismos. Yo puedo, yo controlo, yo me basto solo. Pero Dios nos va a llevar a Pi-Nairot para que nos demos cuenta que estamos en peligro y que sin Él estamos completamente desarmados. Así como estaba el pueblo. El pueblo fue puesto en Pi-Nairot y bajo ese acontecer completamente desarmado, porque Dios quería que ellos se dieran cuenta que Él era el que estaba luchando por ellos, el que iba a luchar por ellos y el que iba a derribar a Faraón y a todos sus guerreros. Y lo mismo, Dios quiere quitar de nosotros toda autosuficiencia, todo eso que vamos construyendo de que nosotros somos capaces de llevar nuestra vida, de que nosotros somos capaces de resolver esta situación. No, hermanos. Sin Dios estamos completamente desarmados y no contamos con el entrenamiento para enfrentar las situaciones difíciles. Cuando nos hacemos cristianos, cuando empezamos a caminar esta vida, entonces no estamos desarmados porque el poder de Dios opera a través de nosotros. La fuerza de Dios, Él nos la da para nosotros enfrentarla y el Espíritu Santo nos entrena para enfrentar cualquier ataque del enemigo. Amén, que Él va a intentar siempre atacar nuestras almas. Por eso Dios nos pone en Pi-Nairot en momentos determinados, porque quiere que veamos que solo Él puede librarnos. Amén. Solo Él puede librarnos. Dile al que tienes al pie, ahí a tu esposo, a tu hijo, con el que estés, dile, solo Él puede librarnos. Amén. Solo Dios nos puede librar. No hay nada en esta tierra que pueda librarnos de situaciones difíciles, de circunstancias difíciles, de dolor, de tristeza, de los ataques del enemigo. Solamente Dios nos puede librar. Y eso es lo que nos enseña Pi-Nairot. Solamente Dios nos puede librar. El enemigo intentará levantar muchas cosas en nuestra contra, pero nosotros sabemos que solamente estamos con Dios y solamente Él nos puede librar. Amén. Cuando el enemigo se levante en contra de nosotros o las circunstancias que las usa el enemigo para atacarnos, sabemos que Dios nos va a librar. Amén.
siempre hacemos nuestra parte es creer, nuestra parte es obedecer, nuestra parte no es que la fe se mengue, que se nuble, sino siempre creer ante cualquier circunstancia por difícil que humanamente parezca. Amén. Entonces Dios nos pasa por Pinairot y al pueblo lo pasó para que aprendan a depender de Él. Amén. Necesitamos no solamente ver que Dios nos libra, sino que necesitamos aprender que solamente podemos depender de Él. Pinairot significa, como les dije al comienzo, boca de caverna o de libramiento. El Señor nos lleva a Pinairot porque allí el pueblo debía aprender que Dios es el que liberta, que Dios es el que enseña a depender solamente de Él. Él quiere librarnos, hermanos, de todo peligro. Y nuestra responsabilidad, nuestro deber es creer que Él está ahí. Entonces, si en esta mañana estás pasando por Pinairot, si las circunstancias de la vida pueden ser que se devuelvan, que Dios nos manda un poquito al comienzo de nuestro caminar, es porque Dios quiere que aprendamos esto. Porque a veces vamos caminando nuestra vida cristiana y no aprendemos. Y la vida cristiana no es solamente de vivir día a día. La vida cristiana depende de que cada día Dios nos quiere enseñar algo en cada situación, en cada circunstancia, y que nuestro deber es aprender, dejarnos que Dios trate con nosotros, saber qué es lo que Dios está tratando en esa situación específica con nosotros. Y no ir viviendo el día a día sin que nada ocurra. Entonces, si estás o próximamente Dios te introduce en Pinairot, recuerda que necesitas saber que Dios te va a libertar, que necesitas aprender a depender solo de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Dios es hermoso. Así que vamos a orar en esta mañana. Señor, tú has prometido librarnos, tú has prometido salvarnos de toda situación. Que tengamos la convicción que solamente tú eres el que puede librarnos de toda situación de peligro. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a comprender esta palabra, a que esta palabra quede marcada en nuestros corazones, que la vivamos. Yo quiero orar por los que están posiblemente en esta mañana en Pinairot. Por aquellos que están viendo ese ejército que se levanta al mismo diablo, a Satanás con todos sus demonios levantándose a través de esas circunstancias difíciles, dolorosas. Yo quiero orar por ellos. Tú los conoces, tú sabes quiénes están pasando por una situación así, Señor. Y yo pido para que puedan ser conscientes de que tú eres un Dios omnipotente, que ha prometido salvarles. Oh Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, que puedan hacerse la pregunta de qué quieres tratar conmigo en Pinairot. Puede ser ese temor que apareció ante las circunstancias. Pero el Señor te dice, no temas, porque no te da un espíritu de cobardía, sino estás lleno del Espíritu Santo para enfrentar cada circunstancia lleno de la presencia de Dios. Te doy gracias, Señor. Y si próximamente viene a nuestras vidas y nos detienes en Pinairot, Dios mío, que recordemos lo que tú ya has hablado. Y hoy, Señor, te pedimos que si nos has de pasar o debemos de regresar a Pinairot, salgamos aprendiendo la lección y podamos ver con nuestros propios ojos a ese Dios todopoderoso que actúa en lo sobrenatural. Gracias porque sabemos que sin ti estamos perdidos, que tú eres el que obras, Señor. Y eso hace que te demos la gloria, porque la gloria no es para nosotros, no es por nuestras capacidades, por nuestras propias seguridades. Es tu mano que actúa a favor de todas las circunstancias para que nosotros aprendamos a darte la gloria a ti. Sigue tratando con nuestras vidas y que esta marcha que hemos emprendido de todas estas lecciones vayan dejando huella en nuestros corazones y vayan produciendo fruto en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado.